Después de que nuestra hija Lauren pagara una villa para Levi y para mí, algo en él cambió. El hombre que había sido constante y amable durante décadas de repente se volvió irritable, crítico y, de la nada, pidió el divorcio. ¿La verdad? Llevaba tiempo planeándolo. Quería pasar sus últimos años con una mujer más joven. Pensaba que yo no tenía ni idea. Lo miré a los ojos con voz tranquila. Si quieres el divorcio, bien. Pero no vas a recibir ni un céntimo de esta casa. La sonrisa burlona de Levi prácticamente se le dibujó en la cara. La casa fue un regalo de Lauren, dijo con seguridad. Es un símbolo de amor, protegido por la ley. ¿Por qué no debería recibir una parte? Así que hizo su tarea. Habló con un abogado. Se aseguró de tener fundamentos legales para luchar por ello. Bueno, entonces. Si quería jugar a ese juego, que así fuera. Ya no necesitaba ser educada. Lo que él no sabía era que yo tenía mi propio plan. Un secreto que lo arruinaría si decidía usarlo. Cuando presentí por primera vez que algo andaba mal, estaba en la cocina preparando la cena. Levi estaba despatarrado en el sofá, dando vueltas a la escritura con indiferencia, como si fuera un billete de lotería. Se giró hacia mí con una sonrisita de suficiencia. Probablemente no te diste cuenta, pero si no le hubiera advertido a Lauren sobre la caída del mercado inmobiliario, nunca habría comprado esta casa tan pronto. Se rió entre dientes, negando con la cabeza. Pero tú no lo entenderías, siempre estás demasiado ocupado con ollas y sartenes. Seguí cortando zanahorias sin decir nada. Lo que él no sabía era que Lauren había venido a verme semanas antes de comprar la casa. Me preguntó qué pensaba, preocupada de que estuviera demasiado lejos para sentirme como en casa. No se trataba del valor de la propiedad, sino de amor. Compró la casa porque quería que sus padres tuvieran paz en sus últimos años. Pero no corregía a Levi. Mientras nuestra hija fuera feliz y la familia pareciera completa desde afuera, podía dejar pasar las pequeñas mentiras. Levi no dijo nada más. Se levantó y fue al dormitorio. Más tarde, cuando la cena estuvo lista, fui a llamarlo. Ya estaba dormido, estirado en la cama. La escritura de propiedad se había caído al suelo. Allí estaba, desprovista de cualquier objeto, como una advertencia. Me acerqué, lo tapé con la manta con cuidado, y fue entonces cuando lo vi. Su teléfono se iluminó junto a la cama. En la pantalla. Levi, tu pedido está listo para ser entregado, lencería de encaje de lujo para mujer. Precio, $79.99. Se sintió como un rayo directo al pecho. Soy alérgico al encaje. Lo sabe desde hace décadas. Tenía pequeños cortes en los dedos por preparar la cena. Pero lo que realmente sentía destrozado era mi corazón, hecho pedazos, tan pequeños que era imposible juntarlos. Levi siempre había sido el ahorrativo, profesor de ingeniería jubilado, casi tacaño. Manteníamos nuestras finanzas por separado. Me daba $1.200 al mes para la compra y los gastos básicos, del resto se encargaba él mismo. Pero en más de 20 años de matrimonio, nunca hizo una compra, ninguna, sin al menos mencionarlo. Ni siquiera una toalla. Unas pantuflas. Entonces, ¿comprar lencería, y además encaje? No solo era inusual. Era una confesión. Se me encogió el estómago. Esa sensación de caída que se siente al atravesar hielo fino en un invierno sepulcral. Lo miré de nuevo, dormía plácidamente, respiraba con normalidad, sin rastro de culpa en ese rostro envejecido pero extrañamente juvenil. La jubilación le había sentado de maravilla. Parecía un hombre de 40 y tantos, no alguien con 2 años de jubilación. ¿Y yo? Ya no era la serena y elegante señora Chen del aula. Olía a ajo y aceite de freír. Me había convertido en la mujer tras la puerta de la cocina. Un temor silencioso se apoderó de mí. Algo se aproximaba, podía sentirlo. Respiré profundamente y tomé su teléfono, ingresando a envíos pendientes en la aplicación de compras. Vacío. ¿El historial de pedidos? Borrado. ¿Mensajes?
Borrados. Lo había borrado todo. Si no hubiera estado demasiado cansado para bloquear su teléfono esa noche, nunca habría visto la orden. Se me hizo un nudo en el estómago, pero no lo confronté de inmediato. Me quedé en silencio durante 3 días. Entonces, una noche, con la misma naturalidad con la que comentaba el tiempo, dije, estaba pensando en comprarme un camisón nuevo. Últimamente hace mucho frío por las noches. Levi estaba recostado en el sofá leyendo una revista de finanzas. En cuanto me oyó, levantó la cabeza de golpe, con la mirada penetrante. ¿Revisaste mi teléfono? 5 palabras. Como un mazo golpeando en un tribunal. Ni siquiera lo había acusado de nada todavía, y ya me había llevado a juicio. La ira se encendió en mi pecho, pero no la dejé explotar. Dejé el trapeador en la esquina, me volví lentamente hacia él y le dije con voz fría y mesurada, tu teléfono no estaba bloqueado. Solo vi la pantalla del pedido. Pensé, ingenuamente, que se explicaría. Que ofrecería alguna excusa poco convincente. Incluso un pésimo, lo pedí por error, habría sido algo. Pero no. En cambio, se burló, con desdén y a la defensiva. Alzó la voz como si estuviera regañando a un niño en uno de sus sermones. Grace Michei, ¿de verdad te comportas como una adolescente celosa? ¿Fisgonear el teléfono de alguien, no te da vergüenza? Que no estuviera bloqueado no te da derecho a invadir mi privacidad. La máscara se había desprendido. El papel de caballero había desaparecido. Qué curioso, de verdad. Era el mismo hombre que una vez, con aires de orgullo, dijo, no te guardo secretos. Mi teléfono es un libro abierto. No me molesté en discutir. Me acerqué al sofá, me senté y lo dejé hacer su pequeño espectáculo. Eso solo lo hizo enojar más. En un repentino arrebato de furia, arrancó todos los libros y papeles del escritorio. El estruendo resonó como el pistoletazo de salida de una carrera hacia el fondo. ¿No confías en mí? Bien. Divorciémonos. Listo, ¿estás contenta? Divórciate. Parpadeé. Y luego me reí. Levi no era de los que tiraban cosas, no sin propósito. Esto no fue un arrebato. Fue una estrategia. Él no quería pelear. Quería una salida. Miré el caos que había en el suelo, papeles esparcidos como hojas muertas, y no sentí nada más que un agotamiento profundo. Sin rabia. Sin tristeza. Solo el cansancio que se te mete en el alma cuando algo se rompe silenciosamente. El hombre con el que me casé, el profesor cálido, ingenioso y de risa suave, había sido reemplazado por un extraño de gruñido retorcido. Y luego hizo algo que me sorprendió aún más. Tomó su teléfono y llamó a Lauren. Él le dijo que volviera a casa inmediatamente. Esa noche, Lauren irrumpió por la puerta principal, con la chaqueta todavía puesta y la preocupación escrita en todo su rostro. Mamá, ¿qué pasa? Ustedes nunca se pelean. ¿Y ahora hablan de divorcio? Sí. Porque los hombres como Levi solo pueden soportar cierta paz y tranquilidad antes de empezar a anhelar el caos para sentirse vivos de nuevo. No entré en detalles. Simplemente le dije la verdad, simple y llanamente. Sobre la lencería de encaje. Sobre las patéticas excusas de Levi's. Cuando terminé, Lauren me llevó a la habitación, cerró la puerta y me susurró, «Mamá, ¿no estás exagerando? ¿Estás arruinando todo esto por una sola prenda de lencería?» Su tono tenía un matiz extraño, una ligera confusión, quizá incluso un dejo de culpa. Como si fuera yo quien estaba siendo irrazonable. Papá es profesor, continuó. Siempre ha sido muy cuidadoso con su reputación. Nunca haría algo inapropiado. Quizás olvidó que eres alérgico al encaje. Quizás el paquete se retrasó, o quizás lo devolvió. Lo dijo con calma. Con racionalidad. Como una persona adulta que razona con un niño. Pero cada palabra me golpeaba como agua fría arrojada directamente sobre mi pecho. Temblé, no de frío, sino de algo peor. Algo agudo e invisible, decepción.
Mi propia hija pensó que era yo la que estaba haciendo el alboroto. ¿Por solo un camisón? La miré fijamente, a esa chica que había criado, protegido y adorado. De repente, su rostro me resultó desconocido. Como si estuviera viendo a una extraña. Y entonces, como si se rompiera una presa, los recuerdos volvieron a inundarme. Cuando Lauren era pequeña, Levi solía darle dulces a escondidas. Comía hasta cubrirse la boca de azúcar, y sus dientes prácticamente brillaban. Le dije a Levi más de una vez que era malo para sus dientes. Que se arrepentiría después. Pero él siempre me ignoraba, riendo. Es una niña, Grace. Déjala disfrutar de la vida. Un poco de azúcar no le hace daño a nadie. Para cuando estaba en secundaria, casi todos los dientes tenían caries. Odiaba sonreír en las fotos. Él nunca vio el daño. Pero lo hice. Y ahora, una vez más, era yo el malo, por haberme dado cuenta. ¿Quieres el divorcio? De acuerdo. Pero que quede claro, Lauren pagó toda esta casa. Si nos separamos, se la devuelve a ella. Levi y yo solo tenemos una hija, Lauren. Compró esta casa porque le preocupaba lo que nos sucedería en la vejez si algo salía mal en nuestro matrimonio. Gastó todos sus ahorros prematrimoniales para darnos esta casa. Era su manera de darnos seguridad. Una responsabilidad que sentía que tenía. Antes de firmar el contrato de compraventa, Lauren me pidió mi opinión. Al principio dudé, preocupado de que sus suegros pudieran querer cobrarle. Pero al final, acepté. Miré a Levi. Su rostro estaba pálido, con los labios apretados y la mirada evasiva. Lauren nunca le contó los detalles de cómo se pagó la casa. Pero conociendo a Levi, probablemente lo había descubierto hacía mucho tiempo. Su cara se puso roja. Me señaló con el dedo, alzando la voz hasta que se le quebró. Esta casa fue un regalo de nuestra hija. Soy su padre, ¿por qué no me quedo con la mitad? No solo estaba enojado. Estaba furioso, casi aullando de rabia e indignación. Se me encogió el corazón. Me volví hacia Lauren, mi voz sonaba tranquila, pero llena de una silenciosa decepción. Míralo con atención. Este es el hombre en quien siempre has confiado. La mirada de Lauren nos miraba fijamente, y su expresión pasó de la confusión a algo más profundo, la duda. Empezaban a formarse grietas en la imagen perfecta de su padre que había llevado consigo desde la infancia. Me rompió el corazón. Pero Levi se quedó ahí parado con las manos en los bolsillos, como un espectador desinteresado. No lo pude soportar más. Entré furiosa a la cocina, agarré el trapeador y caminé hacia él. Salir. Esta casa es de Lauren. ¿Quieres el divorcio? Pues que la limpiemos. Lo empujé hacia la puerta y él tropezó, casi cayéndose. Con el rostro enrojecido y la voz temblorosa de rabia, espetó. Grace Michei, lunática hipócrita. ¿No sabes nada de leyes? Mi nombre está en la escritura. No puedes decir que no gano nada. Respiré hondo y le cerré la puerta en las narices. Luego me giré y llevé a Lauren a su habitación, cerrando la puerta detrás de nosotros. Sus ojos estaban vidriosos y rodeados de rojo. Los miré fijamente, buscando las palabras adecuadas. Y entonces le dije la verdad. Tu padre traicionó a esta familia. Encontré pruebas. Tiene una aventura. Ya hablé con un abogado, la infidelidad no cambia mucho las cosas. En el mejor de los casos, se va sin nada. Pero la casa que compraste. Antes de que pudiera terminar, Lauren levantó la cabeza bruscamente. Su voz temblaba y su rostro estaba bañado en lágrimas. Mamá, la casa está a nombre de ambos. Si se divorcian, ¿no significa que se divide a partes iguales? Asentí lentamente. Exactamente. Por eso ha estado buscando pelea. Ha estado planeando esto. Lauren se secó la cara y apretó la mandíbula, luego agarró su teléfono y marcó. Vanessa Lee, murmuró.
Una vieja amiga suya del instituto. Ahora es asociada junior en un bufete de abogados de Nueva York, alguien con al menos un conocimiento práctico del derecho inmobiliario. Al día siguiente, Lauren y yo nos encontramos con Vanessa en una tranquila cafetería del centro. Vanessa se sentó, miró a su alrededor con cautela y se aclaró la garganta antes de hablar en voz baja. Legalmente hablando, una vez que un hijo regala una propiedad a sus padres, es casi imposible recuperarla. Lauren frunció el ceño. Pero leí en alguna parte que un regalo se puede revocar. ¿No depende de las circunstancias? Ella se estaba poniendo visiblemente ansiosa. Compré esta casa para que mis padres tuvieran un lugar estable donde vivir a medida que envejecen. Si surge algún problema financiero y necesito venderla, ¿no debería considerarse una causa razonable? Vanessa suavizó el tono y miró a Lauren. Entiendo lo que quieres decir. Pero el problema es que, esto parece un regalo incondicional y sin compromiso. Sin condiciones. Intervine. Pero vi una noticia hace unos días. Unos padres le compraron una casa a su hijo, y luego él los trató fatal. Recuperaron la casa. ¿Por qué nosotros no? Vanessa suspiró. Su expresión se volvió aún más seria. Eso solo funcionó porque existía un contrato de donación formal. Este estipulaba explícitamente, la transferencia de la propiedad está condicionada a la voluntad constante del donante. Había un periodo de observación. Si el donante cambiaba de opinión durante ese tiempo, podía rescindirlo. Pero no pusiste ninguna condición, dijo Vanessa con suavidad. Ni contrato ni memorando, solo una transferencia bancaria y una escritura firmada. A los ojos del tribunal, es una donación incondicional. Lo que significa que no se puede revocar. Lauren y yo intercambiamos una mirada, como si nos hubieran quitado el aire a ambas. Se mordió el labio, con el rostro pálido. Ambos comprendimos, ante la ley, su generosidad se había convertido en un arma en su contra. Una recompensa para quien menos la merecía. Era su dinero, hasta el último centavo, y ahora nos veíamos obligados a ver a alguien como Levi llevándose la mitad. Y no podíamos hacer nada al respecto. El silencio cayó sobre la mesa. Entonces Vanessa se inclinó ligeramente y bajó la voz. Pero, podría haber una manera. Es una posibilidad remota, pero podrías intentarlo. Sus ojos se agudizaron, como una puerta que se abre lo suficiente para dejar entrar un rayo de luz. De vuelta en casa, me obligué a mantener la calma. Preparé la cena para Lauren, la observé picotear la comida y luego me serví un café. El vapor se elevaba lentamente, enturbiando el aire frente a mí y convirtiendo la habitación en una suave y borrosa mancha. Justo cuando estaba a punto de regresar a la cocina, Lauren apareció detrás de mí y me rodeó la cintura con sus brazos. Mamá, lo siento, por lo de ayer. No debí haber dicho esas cosas. Te hice daño. Se le quebró la voz. No quería creer que papá pudiera echar a nuestra familia a perder. Esa mujer, solo es más joven, nada más. Tú también eras joven. ¿Por qué es tan cruel? Sollozaba como una niña, temblando por completo. Sentí como si me hubieran desgarrado el corazón. Afuera, el sol se estaba poniendo, proyectando un resplandor naranja quemado sobre las baldosas de la cocina. Hubo un tiempo en que encontraba consuelo en estas tardes, removiendo algo en la estufa mientras la luz se desvanecía suavemente tras mí. Esos momentos solían ser seguros. Ahora, esa paz se había ido. Destrozada. La abracé un rato y luego le pregunté con dulzura, ¿crees que la idea de Vanessa podría funcionar? Si Ethan presenta una demanda alegando que ocultaste bienes antes del matrimonio, podríamos proteger al menos una parte de la casa. Lauren se apartó lentamente, se sentó en el sofá y se quedó mirando al suelo durante un largo rato. Pero eso nos pondría a Ethan y a mí en desacuerdo, dijo en voz baja, más para sí misma que para mí. Y una vez que él esté involucrado, la casa ya no será solo mía. Incluso si ganamos, se convierte en propiedad conyugal. Ella se mordió el labio otra vez, sus ojos se nublaron por la vacilación. Nuestro matrimonio va bien. Muy bien. Pero no quiero renunciar a todo lo que ahorré antes de conocernos.
Lo entendí. Por supuesto que sí. Tenía apenas 30 y tantos años, era brillante, llena de esperanza y demasiado joven para verse arrastrada a este lío. Y, sin embargo, allí estaba, luchando junto a mí en una batalla en la que nunca se alistó. Durante los siguientes días, se tomó una semana libre del trabajo. Su energía se desvaneció. Se movía como si su alma se hubiera apagado. Incluso el televisor zumbaba de fondo como una máquina sin señal. ¿Y le vi? Él desapareció. No contestó su teléfono. Ignoró todos los mensajes. Era como si nos estuviera ignorando a propósito. Lauren empezó a entrar en pánico. Quería creer que podía razonar con él. Ella le envió un mensaje, esperando que algo, cualquier cosa, dentro de él todavía se pareciera a un padre. Él respondió con una única frase gélida. Aunque tu madre y yo nos divorciemos, siempre serás mi hija. Luego siguió un largo mensaje de voz. No paraba de hablar de lo miserable que había sido, de cómo este matrimonio lo había asfixiado, de cómo se había estado conteniendo durante años. No pude evitar reírme. ¿Conteniéndose? ¿De qué? Nunca toqué su sueldo. Nunca le pregunté a dónde iba. Nunca le impedí salir, hacer contactos ni dar clases después de jubilarse. Ni una sola vez. Todo el mundo decía que se casó con una santa. Y ahora tuvo la audacia de llamarlo represión. Lauren dejó escapar un largo y cansado suspiro. Papá ya tomó su decisión, dijo en voz baja. Por mucho que hable, no deshace el engaño. Quizá todavía me vea como su hija, pero, ¿qué pasa cuando ella empieza a mover los hilos? Su voz era tranquila, pero sus palabras caían como agujas. Antes de que pudiera responder, se levantó y se secó la cara. Te llevaré a casa de la abuela. Parpadeé. ¿Estás seguro? Lauren asintió con determinación. La abuela jamás querría que papá se divorciara. Por muy parcial que sea, no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo se lleva la casa que yo pagué. No la detuve. Si quería intentarlo, déjala. Hay verdades que debes afrontar tú mismo, por mucho que duelan. Solo entonces comprendes realmente de qué está hecha la gente. El patio delantero de la abuela lucía exactamente igual que siempre. Cuando llegamos, estaba sentada en su vieja y chirriante mecedora, con los ojos cerrados, disfrutando del sol. Ni siquiera se inmutó al vernos, ni siquiera parpadeó. No fue hasta que le explicamos por qué estábamos allí que lentamente abrió los ojos y los giró hacia Lauren. Soy demasiado vieja para los asuntos de tu padre, murmuró. Lo que haga ahora, es su responsabilidad. Lauren había venido con la esperanza de recibir algún tipo de apoyo. Pero ese atisbo de esperanza se desvaneció de su rostro al instante. Abuela, está intentando robarme la casa que compré solo para jugar a las casitas con otra mujer. Su voz se quebró, temblando de ira e incredulidad. La anciana suspiró, irritada, como si todo esto le molestara. ¿Sabes cuánto dinero gastó tu padre criándote? Pudiste crecer en un hogar cálido gracias a él. Ahora que le compraste una casa, es solo una retribución. No deberías intentar quitársela ahora. Cuando salimos de esa casa, Lauren parecía completamente perdida. Mamá, ¿por qué ella siempre se pone del lado de papá? Preguntó en voz baja. Le di una palmadita suave en la espalda. Cariño, ¿ya olvidaste cómo me trataba? Lauren se congeló, luego el color desapareció de su rostro, como si acabara de recordar algo que había pasado años tratando de olvidar. Por supuesto que lo recordaba. Para aquella mujer yo nunca fui más que un vientre con piernas. Hasta que Lauren cumplió 10 años, su abuela no se dio por vencida con la idea de tener otro bebé. Presión, culpa, sermones pasivo-agresivos. Y ahora que Levi amenazaba con el divorcio, probablemente estaría encantada de verme desalojada. Quién sabe, quizá ya esté fantaseando con que se vuelva a casar con una mujer más joven que pueda darle un nuevo nieto. Y no era solo ella. La hermana de Levi, sus primos, sus viejos amigos, ninguno de ellos me apoyaría. Ninguno quería involucrarse,
y algunos probablemente esperaban verme tirado como basura. ¿Y yo? Mis padres ya no están. Mis hermanos, bueno, algunos podrían ofrecer palabras vacías de compasión. 1 o 2 podrían decirme que intente ser una persona más grande. Pero nada más. No harían nada más. Esta crueldad silenciosa, esta apatía que se esconde bajo la superficie de los lazos de sangre, es algo que Lauren aún no ha aprendido a reconocer. Durante los siguientes días, Levi permaneció en completo modo de tratamiento silencioso. Sin llamadas. Sin mensajes. Sin discusiones. Nada. Solo ese silencio petulante, como si nos estuviera retando a dar el siguiente paso. Conocía la ley. Lo notaba en su comportamiento. Sabía que habíamos hablado con abogados. Y contaba con ese conocimiento. Contaba con el silencio, con la presión, con el tiempo que nos agotaba. Él pensó que nos rendiríamos. Lauren se ponía cada día más ansiosa. Perdía el sueño, perdía la concentración, intentando procesar cómo el padre al que una vez veneraba podía convertirse tan fácilmente en esta cosa. Finalmente, una tarde, se quebró. Ethan la había llamado de nuevo, instándola a volver a casa. Se estaba quedando sin excusas. Entonces, antes de irse, se volvió hacia mí con ojos suplicantes. Mamá, quizás deberíamos darle a papá 50.000. Se suponía que ese era el presupuesto para las renovaciones, ¿no? Quizás si se lo ofrecemos, podamos convencerlo de que te ceda la casa. Mi corazón se retorció. Mi hija aún creía que podía negociar. Aún no había comprendido del todo lo codicioso y calculador que se había vuelto su padre. Lo siento, mamá, susurró, con los ojos rojos y llenos de vergüenza. Sé que tienes la prueba, te engañó. Podrías quedarte sin nada. Pero yo pagué esa casa. Es que, no soporto la idea de que se la quede un desconocido. Es todo lo que tengo. Para alguien tan decente y confiada como ella, incluso sugerir una solución financiera era poner a prueba su límite emocional. Le dije que volviera a trabajar para descansar. Yo me encargaría de ahí en adelante. Esa noche, me acosté en la cama que Levi y yo compartimos una vez, mirando el techo hasta el amanecer. No le dije la verdad a Lauren. ¿Su plan? Inútil. 50.000 no lo conmoverían. Ni siquiera lo harían parpadear. A la mañana siguiente, me vestí con cuidado, vestido gris azulado, perfume sutil, maquillaje ligero. Hoy no iba a discutir. Iba a jugar mi última carta. Y sabía exactamente dónde jugarla. En la oficina de Rachel. Raquel tiene 40 años, 15 años más joven que Levi. Después de la universidad, se quedó como profesora en la Universidad Estatal de Newberry, impartiendo cursos de comunicación cultural y sociolingüística. Durante los últimos años, pasaba con frecuencia por nuestra casa con el pretexto de visitar a antiguos profesores. Apenas unos días antes de que Levi solicitara el divorcio, incluso me envió un mensaje diciendo que quería ver cómo estábamos. ¿Y ahora? Silencio de radio. Está bien. Si ella no viene a mí, yo iré a ella. Me comuniqué con algunos exalumnos que todavía enseñaban en la universidad y conseguí el horario de clases de Rachel para el semestre. La tarde siguiente me quedé afuera del edificio académico principal, esperando. Apareció con una gabardina beige a medida, el pelo ondulado cayendo en cascada sobre sus hombros, un maquillaje impecable, sin una sola línea visible alrededor de sus ojos. Si no supiera su edad, habría calculado que rondaba los 30. Levi, sin duda, la había cuidado bien. En el momento en que me vio, su rostro vaciló por medio segundo, pero luego se recuperó, poniendo una sonrisa profesional mientras caminaba hacia mí con sus tacones de aguja. ¿Señora Michei? Menuda sorpresa. ¿Visita a alguien en el campus? Ella extendió la mano, con la clara intención de estrecharme la mía, sus uñas estaban pintadas de un rojo cegador. Di un paso atrás. No oculté el asco en mi cara. La sacudí como si fuera algo inmundo que hubiera aterrizado sobre mi piel. Estoy aquí para ti. Dentro de media hora,
Nos vemos en la cafetería frente a la entrada del campus. Si no vienes, digamos que, tu trabajo aquí podría no ser tan seguro como crees. Hice una pausa. Mi tono era tranquilo y sereno, pero cada palabra me cayó como un ladrillo caído desde un tejado. Sabes que muchos de mis alumnos siguen trabajando aquí. ¿Y esta cara? No es precisamente desconocida en el campus. Rachel se quedó paralizada, con la sonrisa quebrada como pintura vieja. Por un instante, no dijo ni una palabra. Entonces forzó una risa tensa, amarga. Por supuesto, señora Michei. 30 minutos después, apareció justo a tiempo. Se sentó frente a mí, fingiendo que éramos dos viejos conocidos poniéndonos al día. Charló sobre el tiempo, los problemas presupuestarios de la universidad y la inminente jubilación del decano. No me dejé llevar por sus juegos. Seré breve, dije. Sé lo de ti y de Levi. No alcé la voz. No hacía falta. Más de 20 años en un aula me habían acostumbrado a un tono que me impusiera silencio. Rachel tomó un sorbo lento de su café y parpadeó con sus ojos grandes e inocentes. Señora Michei, no sé qué insinúa. La miré fijamente. Era hermosa, sí. De buen hablar. Tenía ese brillo refinado de quien sabe desenvolverse tanto en la sala de profesores como en una gala de cata de vinos. Pero cuanto más prístino parece alguien, más obscenos tienden a ser sus secretos. No es extraño que hombres como Levi, en esa edad desesperada entre la juventud y la decadencia, cayeran tan fácilmente en ese contraste. Rachel, no estoy aquí para pelear contigo. No estoy aquí para suplicarte. Estoy aquí para sacarte de tu fantasía. El padre de Levi falleció hace años. La única familia que le queda es una madre autoritaria. Cuando di a luz a Lauren y le dije que no iba a tener más hijos, su madre nunca me lo perdonó. Nunca dejó que nadie se acercara, hasta que su salud se quebró. ¿Y entonces adivina quién se quedó con todo? ¿Crees que Levi se pondrá las pilas por ella? ¿O te tocará a ti ese trabajo? Sus ojos parpadearon, solo levemente. Seguí adelante. ¿De verdad lo has pensado bien? Tienes 40. ¿Estás listo para pasar la próxima década haciendo malabarismos con las recetas de su madre y mediando en las peleas entre él y su hermana? La sonrisa falsa en sus labios se torció. Se desvaneció. Y lo vi, la grieta. Así que presioné más fuerte. Seamos más prácticos. ¿Estás dispuesto a pagarlo todo? Rachel parpadeó. Saqué una hoja de papel doblada. Tenía notas garabateadas, pero suficientes para dejar en claro un punto. ¿Los ingresos de Levi? Unos 7.000 al mes. Suena decente, ¿verdad? Pero 3.000 van directamente a la atención de enfermería de su madre. Y súmale el dinero que le da a su hermana Donna, una mujer adulta que sigue gorroneando a su hermano mayor. Es una buena cuenta mensual. Dejé que mis ojos la recorrieran. El abrigo de Gucci. El bolso de Prada. Los botines de Jim Micho. Parecía una persona a quien le gustaba vivir bien, muy bien. Dime, Rachel. ¿Estás lista para invertir tu ropa, tu sueldo y tus ahorros en un fondo de jubilación para un hombre que ni siquiera paga el alquiler de su hermana a tiempo? Su boca se tensó. Por primera vez, ella realmente me miró. Realmente lo miré. Me incliné y ahora mi voz era más suave. Eres mujer. Sabes lo difícil que es vivir con libertad y dignidad en este mundo. Si las cosas fueran más fáciles, ya estarías casada y con hijos. Pero no es así, porque en el fondo sabes lo que cuesta. Sostuve su mirada. ¿Estás seguro de que quieres pagar ese precio por él? Rachel nunca fue el tipo de mujer que buscaba la paz, ella buscaba la emoción. Si ella hubiera aparecido hoy con un atuendo sencillo, sin maquillaje, sin apariencia pulida, tal vez, solo tal vez, habría creído que realmente amaba a Levi y quería construir una vida tranquila con él. Pero la versión de Rachel que vi, segura, glamurosa, irradiando seguridad en cada centímetro de su conjunto de diseñador, no me dejó ninguna duda. En su mundo, la personalidad siempre era lo primero.
Lo que no esperaba era la franqueza con la que la retaría. Sin dramatismo. Sin súplicas. Con una claridad brutal. Ella me miró en silencio, sin parpadear, sin responder, calculando. ¿Y yo? Simplemente seguí hablando, tranquilo y distante, como quien ofrece un consejo curtido a un desconocido. Piénsalo bien antes de unirte a Levi. No solo se está divorciando de mí, sino que intenta robarme una casa que pagó enteramente su hija. Un hombre tan frío y tan avaricioso, ¿qué futuro crees que te ofrece? Rachel tomó otro sorbo de su café, con expresión ilegible, como si estuviera trabajando en una hoja de cálculo en su mente. Finalmente, después de una larga pausa, levantó la vista y dijo: Señora Mitchell, ¿no cree que está perdiendo el tiempo? No hay nada entre Levi y yo. Escuché lo que realmente estaba diciendo. Te creo, respondí lentamente. Creo que aunque hubiera algo entre ustedes dos, no lo volverá a ver. Porque si lo hay, descubrirás exactamente de qué es capaz una madre cuando abusan de su hijo. Mira, no se trataba solo de que Levi fuera insensible y tratara de tomar algo que no le pertenecía. Se trataba de la historia que escribiría en el corazón de Lauren. Si un hombre pudiera traicionar a su propia hija, manipular la ley a su favor y huir con otra mujer, ¿qué le enseñaría eso sobre la justicia? ¿Sobre la lealtad? ¿Sobre el precio de la bondad? Si Levi no se hubiera quedado callado, probablemente no habría venido a advertirle a Rachel. Pero su silencio, su cobarde retirada, me obligó a actuar. Unos días después, Lauren me llamó. Tenía la voz agotada. Papá dijo que no a los 50.000. Ella no sabía que, en ese momento, ya estaba hablando por teléfono con una inmobiliaria. Me estaba preparando para alquilar la casa sin terminar que ella había pagado. Porque no podía contar con que Rachel me escuchara, y necesitaba un plan B. Durante la llamada, tranquilicé a Lauren con suavidad y agregué: Si tu papá intenta acercarse de nuevo, no respondas. No importa lo que diga, no te involucres. Pasó una semana. Llegó el invierno. El frío me atravesaba cada capa de ropa. Fue entonces cuando finalmente llamó Levi. Su nombre iluminó la pantalla y me quedé mirándolo un buen rato. ¿Se trataba de Rachel? ¿O de la casa? Grace, ¿cómo has estado? Su tono era inusualmente suave. Incluso me preguntó si estaba en casa. Estaba en el balcón regando las últimas flores del otoño, con la voz tranquila e impasible. Estoy bien. Solo esperaba que volvieras y concretaras el divorcio. Puedo ir enseguida. Deberíamos hablarlo en persona. Lo siento, dije, sin poder contener una sonrisa, pero como esta casa está en trámites de divorcio, ya he cambiado las cerraduras. No podrás entrar. Quedémonos en otro sitio. Solo podía imaginar su cara en ese momento. Al día siguiente, nos encontramos en el lago detrás de la universidad. Solíamos venir aquí a menudo cuando ambos enseñábamos en Newbery, paseos después del desayuno, conversaciones informales, planes de lecciones, reuniones de personal, años que se desvanecían en la rutina. Probablemente había miles de huellas nuestras grabadas en el suelo alrededor de ese lago. ¿Entonces la decisión de encontrarnos allí? Deliberada. Poética. Miré a Levi, todavía con ese pelo negro azabache, todavía arreglado. Señalé la orilla este del lago. ¿Recuerdas esa vista?, pregunté. Nuestra casa estaba en esa dirección. Nos quedábamos aquí después de caminar, solo para mirar hacia allá. La vida no era fácil entonces. Estrés laboral, discusiones. Pero cada vez que mirábamos hacia casa, recordábamos quién nos esperaba. Recordábamos a Lauren. Hizo que todo valiera la pena. La vista nunca había sido espectacular. El horizonte era común y corriente, con árboles que estorbaban. Pero en aquel entonces, tenía un significado. Nos anclaba. ¿Y ahora? Por mucho que me quedara mirando, solo veía, nada. Levi apretó los labios en una línea apretada, luciendo como un colegial sorprendido haciendo algo malo, demasiado orgulloso para disculparse,
demasiado culpable para mirarme a los ojos. No respondió de inmediato. En cambio, siguió la dirección que le señalé, con la mirada perdida en silencio, con los pensamientos imposibles de leer. Pero no estaba dispuesto a esperar a que me alcanzara. Entonces, dije rotundamente, ¿ya has decidido cómo quieres gestionar el divorcio? Levi metió las manos en los bolsillos y miró la grava bajo sus zapatos. Dijo que no quería el divorcio. Que todo lo que había dicho antes había sido por enojo. Que yo lo había malinterpretado todo, él nunca me engañaba. Luego sacó su teléfono y buscó una conversación, unas capturas de pantalla con el dueño de una tienda de pijamas. Hizo zoom. Mira, dijo, este es el mensaje que envié cuando pedí la lencería. ¿Ves la altura y el peso? Eres tú, Grace. Lo malinterpretaste. Estaba molesto ese día. Eso es todo. Miré la pantalla. Efectivamente, era la misma tienda. Y sí, las medidas eran mías, no de Rachel. Si me hubiera mostrado esto cuando encontré ese pedido por primera vez, tal vez le habría creído. Pero, ¿ahora? Ahora todavía pensaba que no sabía cómo navegar por una aplicación, no entendía cómo verificar un registro de compras, no me daba cuenta de que los mensajes de pedidos eliminados no reaparecen mágicamente en la interfaz. La pantalla que me mostró era falsa. Encontré su mirada furtiva con una sonrisa fría. Ah, entonces, aunque te haya malinterpretado, ¿eso es todo lo que se necesita para cancelar un divorcio ahora? Qué curioso. Tú siempre le decías a Lauren que fuera sincera. ¿Qué pasó con lo de cumplir tu palabra? Levi se congeló, claramente no esperaba que mantuviera la compostura. Fue entonces cuando les di la verdadera noticia. Ah, por cierto, ¿la casa de Lauren? La alquilé. Un contrato de arrendamiento de 10 años. La escritura seguía en casa. Y, por suerte, tenía un juego de llaves de repuesto. Levi se había marchado a toda prisa, arrogante como siempre, dando por sentado que conocía la ley al dedillo. Ni siquiera se molestó en llevarse el título. También tenía una imagen que mantener, odiaba la vergüenza pública. Por muy mal que estuviéramos, siempre intentaba mantener una apariencia de dignidad ante los demás. Así que, si el contrato de arrendamiento se tramitaba sin problemas y el nuevo inquilino, mi primo, se mudaba, no importaría que Rachel cambiara de opinión. Levi no podría recuperar el control de esa casa sin ensuciarse las manos en público. Él me miró con incredulidad. Eso no es posible. Mi nombre está en la escritura. No puedes alquilarla sin mi consentimiento. No se equivocaba, si hubiera pasado por una agencia, también habría necesitado su firma. Pero no lo había hecho. Se lo alquilé directamente a mi primo, bajo un contrato privado. Mi primo, que siempre creyó que Levi y yo teníamos un matrimonio perfecto, no dudaría en absoluto si le ofreciera el piso con descuento y le entregara yo mismo un contrato firmado. Claro, Levi podría montar una escena, pero si lo hiciera, todo el divorcio, cada sórdido detalle, saldría a la luz. Me volví hacia él, firme y tranquila. Levi, puede que haya sido ama de casa durante 2 años, pero no me he vuelto senil. Durante más de 2 décadas actuaste como si no fuera tan inteligente como tú. Pero esta vez, me subestimaste. Si te atreves a armar un escándalo, haré públicos todos los detalles de tu aventura, capturas de pantalla, cronología, recibos. ¿Crees que seguirás siendo el profesor respetable después de eso? Parpadeó con fuerza, aturdido. Sus pupilas se dilataron y la máscara se desmoronó. ¿Fuiste tú quien se lo dijo a Rachel? Sí, fui yo. Pero no le mentí. Solo le dije la verdad. Dejé que las palabras se asentaran antes de continuar, un corte lento tras otro. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Perdiste por tu arrogancia. Creíste que podrías fingir una rabieta, engañar para divorciarte y marcharte de la mano de Rachel. Creíste que tus conocimientos legales te daban la ventaja, así que dejaste la escritura en casa y me diste el tiempo justo para dejarte afuera. Pensaste que creería cualquier explicación que me dieras, porque en tu mente, siempre he sido un poco más lento que tú.
pero lo peor de todo es que realmente creías que una mujer como Rachel, hermosa y exitosa, quería pasar el resto de su vida luchando por sobrevivir con un hombre aferrado a sus pensiones y a una factura de enfermería. Cada palabra dio en el blanco. La arrogancia y la fanfarronería desaparecieron. Ahora que Rachel se había ido, su plan de respaldo se había desmoronado. ¿Y sin ella? No se atrevió a ponerme a prueba. Ya no. Tan pronto como regresé a la casa de mi hermano James, sonó mi teléfono. Lauren otra vez. Mamá, papá me acaba de mandar un montón de mensajes. No para de disculparse. ¿Qué pasó? Ven a casa de tu tío esta noche, dije. Te lo explicaré todo entonces. Después de colgar, James se sentó en el sofá a mi lado, con un tono bajo y mesurado. Grace, si Levi admite su culpa ahora, mejor déjalo pasar. Es un hombre, ya sabes cómo son. A veces se equivocan. Si está dispuesto a volver a casa, ¿no le basta? Le agradecí mucho que me abriera su casa estas últimas semanas. De verdad que sí. Pero no podía fingir que estaba de acuerdo con él. Levi había dejado muy claro que estaba dispuesto a quemar todos los puentes. No iba a dejar que saliera ileso solo porque cambiara de opinión. Miré a James, tranquilo pero firme. Has visto cómo traté a la madre de Levi todos estos años, ¿no? Cada invierno, cuando su artritis se agravaba y no podía cocinar, era yo quien le llevaba la comida a casa, le lavaba la ropa y le fregaba el suelo. Una y otra vez. Sin quejarme. Y al final, le dio la espalda a Lauren. Afirmó que era demasiado mayor para involucrarse. No movió un dedo para impedir que su hijo destrozara a su propia familia. Solté una risa breve y amarga. Bueno, ya estoy cansada. Ya no la cuidaré. Espero que no te importe. Levi hizo su movimiento, yo simplemente devolví el saque. Justo y sin problemas. James me dio un vaso de agua, intentando suavizar la tensión. No me refería a eso. No lo malinterpretes. Estoy de tu lado. Solo, me preocupa que estés sola si sigues adelante con este divorcio. ¿Solo? Tengo 55 años, no 75. Tengo buena energía. Y he ahorrado la mayor parte de mis ingresos en las últimas 2 décadas. Tengo más dinero en mis cuentas de lo que probablemente necesite. Cuando llegue el momento, encontraré a alguien que me ayude a cuidarme. No será un problema. Para cuando llegó Lauren, James y yo estábamos hablando de una posible vacante en la biblioteca de la universidad. Me levanté para saludarla, la hice pasar y la senté a mi lado. Luego, con suavidad pero con claridad, le conté todo. Lauren, ¿sabes por qué manejé las cosas como lo hice? Toda tu vida te he enseñado a ser amable. A perdonar. Pero hay límites que nunca se deben cruzar. Y esta vez, tu padre no solo cruzó los míos, sino que también pisoteó los tuyos. Tomé su mano y la miré a los ojos. Todas las soluciones que intentaste implicaron apoyarte en alguien más. Pero a veces, solo podemos confiar en nosotros mismos. He hecho todo lo posible por protegerte, pero solo lo haré esta vez. Si alguna vez te pasa esto, cariño, tendrás que lidiar con ello tú misma. Hice una pausa. Si Dios quiere, nunca lo hará. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Gracias, mamá. Lo digo en serio. Le di una palmadita suave en el dorso de la mano. Una sonrisa se dibujó en mis labios, pero en mi pecho, la incertidumbre se apoderó de mí. ¿Qué pensaba realmente de mí ahora? ¿Me consideraría demasiado duro? ¿Pensaría que debería haber perdonado a Levi ahora que estaba arrepentido? Algunas heridas, una vez grabadas, nunca desaparecen del todo. No podría decir si alguna vez perdonaría a su padre. ¿Y yo qué? No me arrepentía de nada. Había hecho lo correcto por esta familia. Por mi hija. Por mi suegra, que nunca me apreció. Y, lo más importante, por mí misma. Estaba en paz. James nos miró de reojo y luego se disculpó en silencio,
dejándonos a Lauren y a mí solos en la sala de estar. Ella sorbió y se limpió la nariz. Mamá, ¿qué vas a hacer ahora? Sonreí y le entregué el sobre con el alquiler que le había cobrado a mi prima. Creo que voy a solicitar el puesto de bibliotecaria en la universidad. Siempre me han gustado los libros, me parece que es el puesto perfecto. ¿Y tu padre? Si quiere dilatar el divorcio, déjalo. No voy a esperar. Pero no te equivoques, este matrimonio se acabó. Cuando llegó el invierno por completo, conseguí el trabajo de bibliotecaria. Me venía bien. Tranquilo, organizado, rodeado de libros y de mis propios pensamientos. Nadie me exigía la cena. Nadie me llamaba en mitad de la noche porque le dolía la rodilla o se le había olvidado la medicación. Mientras tanto, Levi empezó a aparecer. Iba a la biblioteca, a veces a diario, a veces más de una vez al día. Sin importar cuántos estudiantes hubiera, me acorralaba en la recepción o en las mesas de lectura, disculpándose, suplicándome, negándose a firmar los papeles del divorcio. Lo traté como si no estuviera. Tranquilo. Distante. Cortés cuando era necesario, pero emocionalmente ausente, como si fuera solo un ruido de fondo. Si no me concedía el divorcio, bien. Que sufriera la espera. No era yo quien sufría el silencio y el rechazo. Al final, dejó de venir. Supuse que finalmente se había rendido y estaba listo para finalizar las cosas. Pero cuando lo llamé por el papeleo, me enteré del verdadero motivo. Estaba en casa de su madre. También su hermana. El invierno había llegado, y su madre, que apenas podía moverse con el frío, ahora era su responsabilidad a tiempo completo. Sin mí para hacer recados, llevarle la comida y bañarla, los hermanos estaban abrumados. Su hermana le arrebató el teléfono en medio de una llamada. Su voz era como cristal sobre metal, estridente y áspera. Grace, ¿cómo puedes ser tan cruel? Mi madre tiene más de 80, ni siquiera puedes venir a visitarme. Sonreí al auricular. Levi y yo nos vamos a divorciar, dije con frialdad. ¿Por qué iba a ser yo quien la cuidara? Mis manos aún estaban rojas de cocinar, pero mi corazón se había entumecido. Esto no era culpa. Era claridad. Se oían gritos de fondo, Levi y su hermana discutían por teléfono. En medio del caos, una voz débil, nasal y temblorosa, irrumpió. Grace. Grace. Hace tanto tiempo que no te veo. Era la madre de Levi. Ya había oído suficiente. Colgué. Luego le escribí a Levi y le dije que nos viéramos al día siguiente para finalizar el divorcio. Cuando terminé el papeleo, sentí que podía respirar por primera vez en años. Para su crédito, Levi no impugnó nada. No hubo pelea por la casa. Él sabía más. Me mudé de nuevo. Cambié las cerraduras. Instalé una puerta de seguridad. Mi vida, por fin, volvió a ser mía. No esperaba encontrarme con Rachel en la biblioteca. Estaba radiante como siempre, como una veinteañera vestida de lujo. Abrigo de visón blanco, tacones de diseñador, ni un pelo fuera de lugar. En el momento en que me vio, sus ojos se movieron hacia un lado y ella se dio la vuelta para salir corriendo. Pero no la dejé. Tranquila, le grité. No estoy aquí para avisarte. Solo estoy aquí por un poco de paz y un trabajo que me mantenga ocupada. Ah, ¿y Levi y yo? Divorciados. Eres libre de tenerlo, si eso es lo que quieres. Pero no te pongas demasiado cómoda, la casa de mi hija no formará parte de tu historia de amor. Rachel se quedó congelada. Ella se giró lentamente, claramente sorprendida, y esbozó una pequeña sonrisa tímida. Señora Michei, lo siento. Nunca hubo nada entre Levi y yo. Y nunca lo habrá. De verdad, lo digo en serio. Lo siento. Sus ojos brillaban con algo frágil. Quizás vergüenza. Quizás arrepentimiento. No respondí. Seguí ordenando el estante que tenía delante. Se quedó allí, incómoda, retorciéndose las manos y mirando a su alrededor como si ya no estuviera en su sitio.
Luego, con otro susurro de «lo siento», se dio la vuelta y caminó hacia la salida. El abrigo blanco la envolvía con fuerza, impecable y delicado, casi brillando bajo las cálidas luces de la biblioteca. La observé mientras su figura se alejaba y se desvanecía en la distancia. Y así, de repente, la amargura que había cargado durante la guerra del divorcio, la tensión, la traición, el dolor, se desvaneció con ella.